Mi nombre es Hugo Torres Salazar, nací en Colotlán, Jalisco, orgullo de todos los que conocemos esa región norte, el 30 de abril de 1949. Como decimos los historiadores, en el año del Señor, hace muchos años. Ahí inicié con mi familia Torres Salazar, mi padre Emilio Torres, mi madre Lorenza Salazar, hermanos, y me inicié estudiando como todos los niños de los pueblos, de las ciudades, de los lugares, en las escuelas primarias. Mi escuela primaria se llamaba, creo que todavía tiene ese nombre, Niños Héroes. Cursé ahí la primaria de primero a sexto. No reprobé ningún año, que recuerde, aunque en muchas ocasiones se repetían años para continuar estando en las escuelas. Allí mismo estaba la secundaria, se inaugura una secundaria por cooperación. El nombre es Escuela Mixta por Cooperación y terminé mi educación secundaria ahí mismo en Colotlán. Pero ya había una información sobre una escuela normal que tenía la cualidad de otorgar beca. Me trasladé a Ciudad Guzmán. Era una normal muy regional, centro normal regional. Este programa entra dentro del proyecto de Adolfo López Mateos, del famoso el programa que él hizo para la educación. Se hacían exámenes y fuimos varios chicos egresados de la secundaria, porque ya teníamos idea de otros colotlenses que habían estudiado en Ciudad Guzmán. Ingresé el 64. Eran estudios después de secundaria. No salía uno con nivel licenciatura, no se exigía preparatoria. Entonces eran chicos de 15 años, de 16 y ya grandes porque aceptaban de todas las regiones de la República. Llegué a Ciudad Guzmán a la edad de egresando inmediatamente de la secundaria, 3 años, 64, 67. El 67 egreso como profesor normalista y en ese tiempo todos teníamos aseguradas plazas para ejercer la docencia en primarias. Y yo me quedé aquí en Jalisco también, pero por la región de la Ciénega. El lugar donde yo inicié como profesor de primaria se llama Otatlán, municipio de Poncitlán, Jalisco. Mi interés era estar cerca o vivir en Guadalajara para prepararme en alguna carrera. Me gustaba la historia, me gustaba la psicología, la biología. Después de esos 2 años en Otatlán, que ahí residí, allí viví, era un pueblo bonito, había comunicación a Ocotlán, había comunicación a Poncitlán. Yo residí los 2 años como profesor allí. Después me trasladé igual como profesor de educación primaria a Poncitlán y para Poncitlán ya residía en Guadalajara, de manera que iba y venía diario de Guadalajara a Poncitlán. Esto me permitió, con mi enseñanza, con mi educación de profesor de primaria, acercarme a los estudios de historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara. Allí me inscribí como licenciado en Historia el año de 1970. Eran 4 años, del 70 al 74 estudié la licenciatura. Tuvimos profesores ilustres que fueron grandes intelectuales. El profesor Zuno, Guadalupe Zuno, al licenciado John Sester. También tuvimos al doctor Alberto Ladrón de Guevara y más personajes que eran en ese momento pues, intelectuales de las ciencias sociales. Yo hice mi tesis fue sobre Plutarco Elías Calles. Me recuerdo el título, Plutarco Elías Calles, el hombre institucional, que después me di cuenta que no era institucional porque era caudillo. Se abrió un centro de científicos y tecnológicos que se llamaban CECIT 209 en Ocotlán y era el espacio adecuado
para un egresado de licenciatura. Hice la solicitud, me hicieron el examen, me hicieron la entrevista y me aceptaron como profesor de tiempo completo inmediatamente dentro del área social. Entonces renuncié a la educación primaria, me fui a Ocotlán y allí fui profesor por casi 10 años. Terminé allí ese periodo, luego renuncié a la primaria, pero continué siendo profesor de la SEP. Me vine a Guadalajara a trabajar en un centro de estudios tecnológicos. Después de que estudié en el de Ocotlán, me vine aquí a Guadalajara, que está por Tabachines, un CETIS. También son centros de estudios técnicos. Los alumnos ahí tienen el bachillerato tecnológico, pero sobre todo tienen carreras técnicas. Ahí estudié, ahí trabajé hasta el 80, creo, más o menos, otros 10 años. Y finalmente ya me jubilé de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, pero continué trabajando ya como profesor en la Facultad de Filosofía y Letras. Yo terminé el 74 y el 76 ya era profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. Me invitaron a dar clases. Mi primera asignatura me recuerdo que fue Historia de Asia y África, fue sobre Revolución Mexicana. Bueno, fui profesor de asignatura y tomé varias clases. Ahí, además de profesor titular, fui funcionario, fui oficial mayor, fui secretario de la facultad. Cuando se hicieron los centros universitarios ya no había facultad, entonces en el centro universitario había jefes de departamento y yo fui el coordinador académico por mucho tiempo. Fui presidente de academia por muchos años de didáctica de la historia, porque me perfilé hacia la enseñanza de la historia. Fui miembro del colegio departamental, fui miembro del consejo universitario, fui miembro del consejo del centro, o sea que fue muy fructífera mi permanencia en la Universidad de Guadalajara. Finalmente me invitó era el rector del centro universitario, el doctor Héctor Raúl Solís Gadea, y fui coordinador de la maestría en Historia de México. Fue mi último cargo y trabajé bastantes años como coordinador de la maestría y finalmente me jubilé. Que estaba trabajando, desempeñando estos cargos, pues fui profesor invitado en Montpellier, Francia. La educación me gustó, entonces estudié maestría en educación en la Universidad del Valle de Atemajac. Junto con todo este peregrinar, no dejaba de estudiar. Cuando me fui a Montpellier, pues ya tenía la licenciatura, tenía la maestría y me di la oportunidad porque mi propósito era trabajar, era el intercambio. Di materias de economía, de historia, de literatura. Me acuerdo que llevé una clase de Rulfo, de Nicolás Guillén, pero también les daba historia a los estudiantes de la Universidad Paul Valéry. Ya llevaba el propósito de que mi estancia, además de profesor, era hacer un posgrado y me inscribí en el doctorado y preparé mi tesis de doctorado. La tesis de doctorado la hice sobre las haciendas de campo en Jalisco en el siglo XIX. Mi directora de tesis, Maris Gachi Pineda, fue mi directora de tesis y me gradué con felicitación. Fue mi examen, lo obtuve y tengo el grado de doctor en estudios romanos, opción Hispanoamérica. Todo eso se concluye en estudios de historia. Organicé grupos de investigación en enseñanza de la historia y formé una red que se llama REDIE, y es Red de Especialistas en Docencia, Difusión e Investigación en Enseñanza de la Historia. Y otra área que también es de mi incumbencia y también me apasiona es el psicoanálisis. Entre
En los intermedios, en los descansos, en vacaciones, estudié la licenciatura en psicología. Era una universidad de Aguascalientes que venía los fines de semana, me inscribí, hice la licenciatura en psicología. Me gustó la orientación en psicoanálisis, entonces también hice una maestría en psicoterapia psicoanalítica. Esa la hice aquí en Guadalajara y felizmente terminé también. A partir de allí ejerzo el psicoanálisis en la práctica clínica. Después de la maestría en psicoanálisis hice la formación como psicoanalista y esto lo hice en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, que es la APM, está en la Ciudad de México. Éramos 10 personas que estudiábamos, venían los maestros de México aquí a Guadalajara, hicimos la formación de psicoanálisis y nos graduamos, de manera que también soy psicoanalista. ¿Qué hago hoy? Pues me divierto porque me gusta, me apasiona, investigo historia, me gusta mucho el siglo XIX, a Colotlán lo tengo en mi mira de estudiarlo, de darle lo que puedo, lo que tengo, y he hecho investigación sobre Colotlán. Formé un grupo de estudio para hacer historia de Colotlán con colotlenses. Se formó el grupo. Lo que queda el resultado son unas placas allí de cantera que están en algunos sitios que todavía tienen esa calidad de históricos. Y después de eso continué yo alentando que escribiéramos y escribimos Trivias Colotlenses. Trivias Colotlenses fue de una obra colectiva, yo la coordiné y el propósito fue hacer historia de Colotlán. Posteriormente yo continúo investigando Colotlán, tengo algunos proyectos, pero ya publiqué un libro que titulé Memorias contra el Olvido, Historia y Vida Cotidiana de Colotlán. Fueron mis recuerdos, fue sobre todo la parte cotidiana que se hace en Colotlán. Después de eso es otro libro que yo escribí, es La Charrería en Colotlán, una práctica que tiene muchos años. Y el último que escribí es de mi autoría, Soy yo llevado al libro. Ahí hablo de esto que estoy diciéndoles a ustedes. Se tituló Andar es ser, vivir, enseñar, historiar, psicoanalizar y viajar. Y yo creo que la historiografía regional es fundamental para que se fortalezca la historia nacional, porque la historia nacional no explica lo cotidiano, no explica lo regional. Y creer que un fenómeno o un hecho de la historia nacional es nada más el eco en las regiones, ese es un error, porque las regiones tienen su propia particularidad, su propia idiosincrasia, sus propios héroes, sus propios locos, sus propios científicos. Estoy trabajando sobre el libro del Pitiado. Esta vez que fui, reuní a unos amigos y les propuse hacer historia de la educación de Colotlán. Y estamos tomando desde la educación parroquial, la educación de preceptores, la educación que se daba en casa, hasta la educación universitaria, donde obviamente está el CUNORTE. Dos amores, Colotlán y la UDG. Y mis fibras de sujeto, de ser, las tengo por mi pueblo y las tengo por la UDG. Entonces, tener un reconocimiento de la Universidad de Guadalajara en Colotlán, a mí me ha dado la UDG y me ha dado Colotlán. Entonces, el que me dé ese reconocimiento, que ya lo agradezco, es precisamente fortalecer más mi espíritu de sujeto, de ser social, de ser enseñante, de ser aprendiz permanente.